Mito y realidad, Mircea Eliade, capítulo 2. Prestigio mágico de los orígenes. Mitos de origen y mitos cosmogónicos. Toda historia mítica que relata el origen de algo presupone y prolonga la cosmogonía. Desde el punto de vista de la estructura, los mitos de origen son equiparables al mito cosmogónico. Al ser la creación del mundo, la creación por excelencia, la cosmogonía pasa a ser el modelo ejemplar para toda especie de creación. Esto no quiere decir que el mito de origen emite o copie el modelo cosmogónico, pues no se trata de una reflexión coherente y sistemática. Pero toda nueva aparición, un animal, una planta, una institución, implica la existencia de un mundo, incluso cuando se trate de explicar cómo, a partir de un estado diferente de cosas, se ha llegado a la situación actual. Por ejemplo, cómo en el cielo se ha alejado de la tierra o cómo el hombre se ha hecho mortal. El mundo estaba ya allí, a pesar de que su estructura fuera diferente y de que no fuera aún nuestro mundo. El mito de origen narra y justifica una situación nueva en el sentido de que no estaba desde el principio del mundo. Los mitos de origen prolongan y completan el mito cosmogónico. Cuentan cómo el mundo ha sido modificado, enriquecido o empobrecido. Esta es la razón por la cual ciertos mitos de origen comienzan por el esquema de una cosmogonía. La historia de las grandes familias y de las dinastías tibetanas comienzan por recordar cómo el cosmos ha nacido de un huevo. De la esencia de los 5 elementos primordiales salió un gran huevo. 18 huevos salieron de la yema de este huevo. El huevo en el medio de esos 18, un huevo de concha marina, se separó de los demás. A este huevo de concha le crecieron miembros, después los 5 sentidos, y ya perfecto se convirtió en un joven de una belleza tan extraordinaria que parecía la concesión de un voto. También se la llamó el rey Shesmón. La reina Tsu Shang, su esposa, parió un hijo capaz de transformarse por magia. Dab y Dana. La genealogía prosigue contando el origen y la historia de los diversos clanes y dinastías. Los cantos genealógicos polinesios comienzan de la misma manera. El texto ritual hawaiano, conocido bajo el nombre de Kumulipo, es un himno genealógico que vincula a la familia real a quien pertenece, no solo a los dioses del pueblo entero, adorados en común con los 5 grupos polinesios aliados, no solo a los jefes divisados nacidos en el mundo vivo, los Ao en la línea familiar, sino también con los astros del cielo, las plantas y los animales de uso cotidiano en la vida terrestre. En efecto, el canto comienza a evocar el tiempo en el que se hizo cambiar violentamente a la tierra, el tiempo en que los cielos cambiaron por separado, el tiempo en que el sol salía para dar a luz a la luna, etc. Tales cantos rituales los componen los bardos cuando la princesa está encinta y se comunica a los danzarines hula para que los aprendan de memoria. Estos últimos, hombres y mujeres, danzan y recitan el canto sin interrupción hasta el nacimiento del niño, como si el desarrollo embrionario del futuro jefe estuviera acompañado de la recapitulación de la cosmogonía de la historia del mundo y de la historia de la tribu. Con ocasión de la gestión de un jefe se renace simbólicamente el mundo. La recapitulación es a la vez una rememoración y una reactualización ritual, por medio de los cantos y la danza de los acontecimientos míticos esenciales que han tenido lugar desde la creación. Se encuentran también concepciones y rituales análogos entre las poblaciones primitivas de la India. Entre los Santali, por ejemplo, el gurú recita el mito cosmogónico en beneficio de cada individuo, pero solamente 2 veces. La primera cuando se reconoce al Santal los plenos derechos de la sociedad. En esta ocasión el gurú recita la historia de la humanidad desde la creación del mundo. Termina contando el nacimiento de la persona en cuyo favor se ha cumplido el rito.
La misma ceremonia se repite durante el servicio funerario, pero esta vez el gurú transfiere ritualmente el alma del difunto a otro mundo. Entre los Gons y los Vaigas, con ocasión de los rituales en honor de Dharti Mata y de Tancurdeo, el sacerdote recita el mito cosmogónico y recuerda al auditorio el importante papel de su tribu que su tribu ha desempeñado en la creación del mundo. Cuando los magos Mundan expulsan los malos espíritus, recitan las canciones mitológicas del Atsur, pues estos inauguraron una nueva época tanto para los dioses y los espíritus como para los humanos, y por esta razón la historia de sus hazañas puede considerarse como formando parte de un mito cosmogónico. Entre los Bills la situación no difiere mucho. Tan solo uno de los cantos mágicos de fin medicinal ofrece carácter de mito cosmogónico. Es el canto del Señor. Pero la mayoría de estos cantos son en realidad mitos de origen. El canto de Casumur, de amor, por ejemplo, considerado como curativo de todas las enfermedades, narra las migraciones del grupo Bil de Amor desde Jujetar hacia el sur de la India central. Después, el mito de la instalación territorial del grupo, en otros términos, la historia de un nuevo comienzo, réplica de la creación del mundo. Otros cantos mágicos revelan el origen de las enfermedades. Se trata de mitos ricos en aventuras en los que terminamos por aprender las circunstancias de la aparición de las enfermedades, acontecimiento que, de hecho, ha cambiado la estructura del mundo. El papel de los mitos en las curaciones. En el ritual curativo de los Bills hay un detalle particularmente interesante. El hechicero purifica el lugar que queda junto a la cama del enfermo y con la harina de maíz dibuja un mandol. En el interior del dibujo inserta la casa de Isbor y de Bhagwan y traza asimismo sus figuras. La imagen así dibujada se conserva hasta la completa curación del enfermo. El término mismo del mandol delata su origen indio. Se trata, bien entendido, del mandala dibujo complicado que desempeña un importante papel en los ritos tántricos indo-tibetanos. Pero el mandala es ante todo una imago mundi. Representa a la vez el cosmos en miniatura y el panteón. Su construcción equivale a una recreación mágica del mundo. Por consiguiente, el mago Bil, al dibujar el mandol al pie del lecho del enfermo, repite la cosmogonía incluso si los cantos rituales que entonan no hacen alusión expresamente al rito cosmogónico. La operación tiene ciertamente un fin terapéutico. Al quedar hecho de un modo simbólico, contemporáneo de la creación del mundo, el enfermo se sumerge en la plenitud primordial, se deja penetrar por las fuerzas gigantescas que, in illo tempore, han hecho posible la creación. No carece de interés al recordar, en este propósito, que entre los Navajo, el mito cosmogónico seguido del rito de la emersión de los primeros humanos del seno de la tierra se recita sobre todo con ocasión de las curaciones o durante la iniciación de un chamán. Todas las ceremonias se concentran alrededor de un paciente, atrali, aquel sobre el que se canta, que puede ser un enfermo o simplemente un enfermo mental, por ejemplo, una persona asustada por un sueño o que no tiene necesidad más que de una ceremonia con el fin de aprenderla en el curso de su iniciación. Con el fin de poder oficiar en este canto, pues un medicine man no puede proceder a una ceremonia sin haber sufrido él mismo la ceremonia. La ceremonia comporta igualmente la ejecución de complejos dibujos sobre la arena que simbolizan las diferentes etapas de la creación y de la historia mítica de los dioses, de los antepasados y de la humanidad. Otros dibujos que recuerdan extraordinariamente los mandalas indo-tibetanos reactualizan uno tras otro los acontecimientos que tuvieron lugar en los tiempos míticos. Al escuchar el relato del mito cosmogónico, seguido de la recitación de los mitos de origen, y al contemplar los dibujos sobre la arena, se proyecta al enfermo fuera del tiempo profano y se le inserta en la plenitud del tiempo primordial. Es llevado hacia atrás hasta el origen del mundo y asiste
de este modo a la cosmogonía. Entre la solidaridad entre el mito cosmogónico, el mito del origen y de la enfermedad, y el remedio y el ritual de la curación mágica, se puede apreciar admirablemente entre los Naiki, población perteneciente a las familias tibetanas, pero que habita desde hace siglos en la China del sudoeste y especialmente en la provincia Yunnan. Según sus tradiciones, en un principio el universo estaba cuerdamente dividido entre los nagas y los hombres, pero una enemistad les separó más tarde. Furiosos, los nagas esparcieron por el mundo las enfermedades, la esterilidad y toda suerte de calamidades. Los nagas pueden igualmente robar las almas de los hombres poniéndoles enfermos. Si no se gana su benevolencia ritualmente, la víctima fallece. Pero el sacerdote chamán, Dogba, por el poder de sus encantos mágicos, es capaz de forzar a los nagas a liberar a las almas robadas y apresadas. El propio chamán es capaz de luchar contra los nagas solo porque el chamán primordialmente, Dogba, con el concurso de Garuda, emprendió esta lucha en el tiempo mítico. Así pues, el ritual de curación consiste propiamente hablando en la recitación solemne de este acontecimiento primordial. Como dice expresadamente un texto traducido por Rock, si no se cuenta el origen de Garuda, no se debe hablar de él. El chamán recita, pues, el mito del origen de Garuda, narra cómo unos huevos fueron creados por magia en el monte Kailasa, y cómo estos huevos nacieron de Garuda, que a continuación descendieron a la llanura para defender a los humanos de las enfermedades provocadas por los nagas. Pero antes de narrar el nacimiento de los Garudas, el canto ritual relata brevemente la creación del mundo. En el tiempo en que apareció el cielo, se esparcieron el sol, la luna, los astros, las plantas y la tierra. Cuando aparecieron las montañas, los valles, los árboles y las rocas, en este momento aparecieron los nagas y los dragones, etc. La mayoría de estos cantos rituales con fin medicinal comienzan por evocar la cosmogonía. He aquí un ejemplo. En el comienzo, cuando los cielos, el sol, la luna, los astros, los planetas y la tierra no habían aparecido todavía, cuando nada había aparecido aún, etc. Y se cuenta la creación del mundo, el nacimiento de los demonios y la aparición de las enfermedades, y finalmente la epifanía del chamán primordial, Totba, que aportó los medicamentos necesarios. Otro texto comienza por la evocación del tiempo mítico. En un principio, cuando todo era indistinto, etc. Para narrar el nacimiento de los nagas y de los garudas, se cuenta a continuación el origen de las enfermedades. Pues, como hemos visto anteriormente, si no se cuenta el origen del medicamento, no se debe utilizar. ¿Por qué medio se propagó de una generación a otra y finalmente la lucha entre los demonios y el chamán? El espíritu produce la enfermedad en los dientes y en la boca disparando su flecha. El Dyomba arranca la flecha, etc. El demonio produce la enfermedad de un cuerpo disparando la flecha sobre el cuerpo. El Domba la arranca, etc. El canto ritual comienza de la manera siguiente. Hay que contar el origen del remedio si no se puede hablar de él. En el tiempo en que aparecieron el cielo, las estrellas, el sol, la luna y las plantas y los planetas, y cuando apareció las tierras, etc., en aquel tiempo nació Tse-Perdu. Sigue el mito larguísimo, que explica el origen de los medicamentos, ausente durante 3 días de la casa de Tse-Perdu. Encuentra a su vuelta a sus padres muertos. Decide entonces partir en busca de un medicamento que impida la muerte y marcha al país del jefe de los espíritus. Después de múltiples aventuras roba medicamentos milagrosos, pero, perseguido por el espíritu, cae por tierra y los medicamentos se dispersan, originando las plantas medicinales. Reiteración de la cosmogonía. Ciertos textos publicados por Hermans son aún más elocuentes. En el curso del ritual curativo
El chamán no solo resume la cosmogonía, sino que invoca al dios y le suplica que cree de nuevo el mundo. Una de estas plegarias comienza por recordar que la tierra fue creada, el agua fue creada, el universo entero fue creado. Igualmente fueron creados la cerveza, ritual chi y la ofrenda de arroz so, y acabada por una equivocación. Acudid, oh espíritus. Otro texto presenta la génesis del chi y de la bebida alcohólica, dio. Según una antigua tradición, su lugar de origen es el mismo árbol del San Li y el árbol Sang Long. El interés del mundo entero y por nuestro bien acude, oh mensajero de Dios, Tak Bo Thing. Dios de poderes sobrenaturales, descendió antaño para crear el mundo. Vuelve a descender ahora para crearlo de nuevo. Está claro que para preparar las bebidas rituales Chi y Tu se debe conocer el mito de su origen, que está íntimamente ligado con el mito cosmogónico. Pero lo que es aún más interesante, se invita al Creador a descender de nuevo para una nueva creación del mundo, en provecho del enfermo. Se ve que en estos cantos mágicos con fin medicinal, el mito del origen de los medicamentos está siempre integrado en el mito cosmogónico. Hemos citado en el capítulo precedente algunos ejemplos de los que se deduce que, en las terapéuticas primitivas, un remedio no llega a ser eficaz más que si recuerda ritualmente su origen ante el enfermo. Un gran número de encantamientos de Oriente Próximo y de Europa contienen la historia de la enfermedad o del demonio que la ha provocado, evocando a la vez el momento mítico en que una divinidad o un santo ha logrado vencer al mal. Un encantamiento asirio contra los dolores de muela recuerda que después de Anu hubo hechos los cielos hicieron la tierra hizo los ríos hicieron los canales hicieron los estanques hicieron el gusano. Y el gusano se deshace en lágrimas ante Shamash y Ea, y les pregunta lo que se dará de comer para destruirlo. Los dioses le ofrecen frutos, pero el gusano le pide los dientes humanos. Ya que tú has hablado así, oh gusano, que Ea te rompa con su mano poderosa. Asimismo aquí, a la creación del mundo. Segundo, al nacimiento del gusano de la enfermedad. Tercero, al gesto curativo primordial y paradigmático. Destrucción del gusano por Ea. La eficacia terapéutica del encantamiento reside en el hecho de que, pronunciado ritualmente, reactualiza el tiempo mítico del origen, tanto el origen del mundo como el origen de los dolores de muela y de su tratamiento. Sucede a veces que la recitación solemne del mito cosmogónico no es más que una entre otras varias. El cuento modelo ejemplar de toda creación, el mito cosmogónico, es susceptible a ayudar al enfermo a recomenzar su vida. Gracias al retorno al origen, se espera nacer de nuevo. Ahora bien, todos los rituales médicos que acabamos de ver hacen alusión a un retorno al origen. Se tiene la impresión de que para las sociedades arcaicas la vida no puede ser reparada, sino solamente recreada, por un retorno a las fuentes. Y la fuente por excelencia es el brote prodigioso de energía, de vida y de fertilidad que tuvo lugar durante la creación del mundo. Todo esto se deduce bastante claramente de múltiples aplicaciones rituales del mito cosmogónico polinesio. Según este mito, no existían en los comienzos más que las aguas y las tinieblas. Io, el Dios supremo, separó las aguas con la fuerza del pensamiento y de sus palabras y creó el cielo y la tierra. Dijo, que las aguas se separen de los cielos, que los cielos se formen, que la tierra se haga. Estas palabras cosmogónicas de Io, gracias a las cuales el mundo entra en la existencia, son palabras creadoras, cargadas de poder sagrado. También los hombres las pronuncian en cuantas circunstancias hay algo que hacer, que crear. Se repiten en el rito en la fecundación de una matriz estéril, en el rito de la curación del cuerpo y el espíritu, y también con ocasión de la muerte, de la guerra y de los relatos genealógicos.
He aquí cómo se expresa un polinesio de nuestros días, Har Hongi. Las palabras gracias a las cuales Io modeló el mundo, el universo, es decir, gracias a las cuales fue producido y llevarlo a engendrar un mundo de luz. Estas mismas palabras se emplean en el rito de la fecundación de una matriz estéril. Las palabras gracias a las cuales Io hizo brillar la luz en las tinieblas se utilizan en los ritos destinados a alegrar un corazón sombrío y abatido, la impotencia y la senilidad, a esparcir la claridad sobre las cosas y lugares escondidos, a inspirar a lo que componen cantos, y lo mismo en los reveses de la guerra, que en muchas otras circunstancias que empujan al hombre a la desesperación. Para todos los casos parecidos, este rito, que tiene por objeto esparcir la luz y la alegría, reproduce las palabras de las que Io se sirvió para vencer y disipar las tinieblas. Este texto es notable. Constituye un testamento directo y de primer orden sobre la función del mito cosmogónico en una sociedad tradicional. Como acabamos de ver, este mito sirve de modelo para toda clase de creación, tanto para la procreación de un mito como para el restablecimiento de una situación militar comprometida, o de un equilibrio psíquico amenazado por la melancolía o la desesperación. Esta capacidad del mito cosmogónico de aplicarse a diferentes planos de referencia nos parece esencialmente significativa. El hombre de las sociedades tradicionales siente la unidad fundamental de todas las especies de obras o de formas, ya sean de orden biológico, psicológico o histórico. Gran guerra desafortunada es equiparable a una enfermedad, a un corazón abatido y sombrío, a una mujer estéril, a la ausencia de inspiración o en un poeta o cualquier otra situación experimental existencial crítica en que el hombre se ve impulsado a la desesperación. En todas las situaciones negativas y desesperadas, aparentemente sin salida, suele cambiarse la situación por la recitación del mito cosmogónico, especialmente por la repetición de las palabras gracias a las cuales Io engendró el universo e hizo brillar la luz en las tinieblas. Dicho de otro modo, la cosmogonía constituye el modelo ejemplar de toda situación creadora. Todo lo que hace el hombre repite en cierta manera el hecho por excelencia, el gesto arquetípico de Dios creador. La creación del mundo, como hemos visto, el mito cosmogónico, se recita también con motivo de la muerte, pues la muerte también constituye una situación nueva que interesa asumir bien para ser la creadora. Se puede desbaratar una muerte como se pierde una batalla o como se pierde el equilibrio psíquico y la alegría de vivir. Es igualmente significativo que Har Hongi coloque entre las situaciones desastrosas y negativas no solo la impotencia, la enfermedad y la senilidad, sino también la falta de inspiración de los poetas, su incapacidad de crear o de recitar convenientemente los poemas y relatos genealógicos. Se sigue aquí, en primer lugar, que los polinesios equiparan la creación poética a todas las demás creaciones importantes, pero también, ya que Har Hongi hace alusión a los relatos genealógicos, que la memoria de los cantores constituye en sí misma una obra y que en cumplimiento de esta obra puede asegurarse con la recitación solemne del mito cosmogónico. Se comprende por qué este mito goza de tanto prestigio entre los polinesios. La cosmogonía es el modelo ejemplar de toda especie de hacer, no solo porque el cosmos es el arquetipo ideal a la vez de toda situación creadora y de toda creación, sino también porque el cosmos es una obra divina. Esto es, pues, santificado en su propia estructura. Por extensión, todo lo que es perfecto, pleno, armonioso, fértil, en una palabra, todo lo que está cosmificado, todo lo que se parece a un cosmos es sagrado. Hacer bien algo, obrar, construir, crear, estructurar, dar forma, informar, formar, todo esto viene a decir que se lleve algo a la existencia, que se le da vida. En última instancia, que se le confiere un parecido al organismo armonioso por excelencia. El cosmos, pues, el cosmos volveremos a decir, es la obra ejemplar de los dioses en su obra maestra. Que el mito cosmogónico sea considerado
el modelo ejemplar de toda creación, lo ilustra admirablemente la siguiente costumbre de una tribu norteamericana, los Osage. Cuando nace un niño se llama a un hombre que ha hablado con los dioses. Al llegar a la casa de la parturienta, recita ante el recién nacido la historia de la creación del universo y de los animales terrestres. A partir de este momento, el recién nacido puede ser amamantado. Más tarde, cuando el niño desea beber agua, se llama de nuevo al mismo hombre o a otro. Este recita otra vez la creación, completándola con la historia del origen del agua. Cuando el niño alcanza la edad de tomar alimentos sólidos, el hombre que ha hablado con los dioses vuelve a recitar de nuevo la creación, esta vez relatando también el origen de los cereales y otros alimentos. Sería muy difícil encontrar un ejemplo más elocuente de la creencia de que cada nuevo nacimiento representa una recapitulación simbólica de la cosmogonía y de la historia mítica de la tribu. Esta recapitulación tiene por objetivo introducir ritualmente al recién nacido en la realidad sacramental del mundo y de la cultura, y al hacer eso dar validez a su existencia proclamándola conforme a los paradigmas míticos. Pero hay algo más: el niño que acaba de nacer se le pone frente a una serie de comienzos, y no se puede comenzar nada más que si se conoce el origen, si se sabe cómo tal cosa ha venido por primera vez a la existencia. Al comenzar a mamar, a beber agua o a comer alimentos sólidos, al niño se le proyecta ritualmente al origen cuando la leche, el agua y los cereales aparecieron por primera vez. La idea implícita de esta creencia es que la primera manifestación de una cosa, la que es significativa y válida, y no sus sucesivas epifanías. De un modo parecido, no es lo que han hecho el padre o el abuelo lo que les enseña al niño, sino lo que le hicieron por primera vez a los antepasados en los tiempos míticos. Cierto es que el padre y el abuelo no han hecho otra cosa sino imitar a los antepasados. Se podría, pues, pensar que al imitar al padre se podría obtener los mismos resultados, pero al pensar de esta manera se desvirtúa el papel esencial del tiempo del origen, que, como hemos visto, se considera un tiempo fuerte precisamente porque ha sido en cierto modo el receptáculo de una nueva creación. El tiempo transcurrido entre el origen y el momento presente no es fuerte ni significativo, salvo, bien entendido, los intervalos en que se reactualizaba el tiempo primordial, y por esta razón se le menosprecia o se los trata de abolir. En este ejemplo se trata de un ritual en que los mitos cosmogónicos y de origen se recitan en beneficio de un solo individuo, como en el caso de los curanderos. Pero el retorno al origen, que permite revivir el tiempo en que las cosas se manifestaron por primera vez, constituye una experiencia de importancia capital para las sociedades arcaicas. Discutiremos esta experiencia en diversos momentos en las páginas que siguen, pero citemos aquí un ejemplo de recitación solemne de los mitos cosmogónicos y de origen en las festividades colectivas de la isla Sumba. Con motivo de acontecimientos importantes para la comunidad, una cosecha abundante, el fallecimiento de un miembro importante, etc., se construye una casa ceremonial, marapú, y con ese motivo los narradores cuentan la historia de la creación y de los antepasados. Con ocasión de todos los acontecimientos, los narradores evocan con veneración los comienzos, es decir, el momento en que se formaron los principios de la cultura misma, que se trata de preservar como el más preciado de los bienes. Uno de los aspectos más destacados de la ceremonia es esta recitación, que se presenta en realidad como un intercambio de preguntas y respuestas entre los individuos en cierto modo homólogos, puesto que se les coge en dos clanes unidos por lazos parentescos exogámicos. También, en ese instante capital, los dos recitadores representan a los dos miembros del grupo comprometidos, también los muertos, lo que hace que la recitación del mito de la tribu, que debe al mismo tiempo representarse como un mito cosmogónico, beneficiará al conjunto del grupo. En suma,
Se trata de rituales colectivos de periodicidad irregular y que comportan la construcción de una casa cultural y la recitación solemne de los mitos de origen de estructura cosmogónica. Los beneficios es la totalidad de la comunidad, tanto los vivos como los muertos. Con ocasión de la reactualización de los mitos, la comunidad se renueva en su totalidad, recobra sus refuerzos, revive sus orígenes. La idea de una renovación universal operada por la reactualización cultural de un mito cosmogónico está atestiguada en muchas sociedades tradicionales. Nosotros la hemos tratado en el mito del eterno retorno y volveremos sobre ella en el capítulo siguiente. En efecto, el escenario mítico ritual de la renovación periódica del mundo es susceptible de revelarnos una de las funciones principales del mito, tanto en las culturas arcaicas como en las primeras civilizaciones del Oriente. Prestigio de los comienzos. El puñado de ejemplos citados permite captar mejor las relaciones entre el mito cosmogónico y los mitos de origen. Está, ante todo, el hecho de que el mito de origen comienza, en numerosos casos, por un bosquejo cosmogónico. El mito rememora brevemente los momentos esenciales de la creación del mundo para pasar a narrar a continuación la genealogía de la familia real o la historia tribal, o la historia del origen de las enfermedades y de sus remedios, y así sucesivamente. En todos estos casos, los mitos de origen prolongan y completan el mito cosmogónico. Cuando se trata de la función ritual de ciertos mitos de origen, por ejemplo, en las curaciones o como entre los osage, mitos destinados a introducir al recién nacido en la sacralidad del mundo y de la sociedad, se tiene la impresión de que su potencia les viene en parte, de hecho, de que contienen los rudimentos de una cosmogonía. Esta impresión les confirma el hecho de que, en ciertas culturas, por ejemplo en Polinesia, el mito cosmogónico no es susceptible de tener un valor terapéutico intrínseco, sino que constituye también el modelo ejemplar de toda clase de creación y de hacer. Se comprende mejor esta dependencia de los mitos de origen del mito cosmogónico si se tiene en cuenta que, en un caso como en otro, se trata de un comienzo. Ahora bien, el comienzo absoluto es la creación del mundo. No se trata ciertamente de una simple curiosidad teórica. No basta conocer el origen, hay que reintegrar el momento de la creación de tal o cual cosa. Ahora bien, esto se traduce en un retorno hacia atrás, hasta la recuperación del tiempo original, fuerte, sagrado. Y como ya hemos visto y lo veremos aún mejor en lo que sigue, la recuperación del tiempo primordial, que es lo único capaz de asegurar la renovación total del cosmos, de la vida y de la sociedad, se obtiene ante todo por la reactualización del comienzo absoluto, es decir, la creación del mundo. Recientemente, Rafael Pettazzoni ha propuesto considerar al mito cosmogónico como una variante del mito de origen. Se sigue que el mito de creación participa de la misma naturaleza que el mito de origen. Nuestro análisis nos ha permitido arrancar el mito de creación de su espléndido aislamiento. Deja por ello de ser un apax genomenon y pasa a formar parte de las numerosas clases de hechos analógicos, los mitos de origen. Por las razones que acabamos de recordar, nos parece difícil compartir este punto de vista. Un nuevo estado de cosas implica siempre un estado precedente y este, en última instancia, es el mundo. Es a partir de esta totalidad inicial como se desarrollan las modificaciones ulteriores. El medio cósmico donde se vive, por limitado que sea, constituye el mundo, su origen y su historia. Preceden a toda otra historia particular. La idea mítica del origen está imbrincada en el interior de la creación, el misterio de la creación. Una cosa tiene un origen porque ha sido creada, es decir, porque una potencia se ha manifestado claramente en el mundo, un acontecimiento ha tenido lugar. En suma, el origen de una cosa da cuenta de la creación de esta cosa. La prueba de que el mito cosmogónico no es una simple variante de la especie constituida por el mito de origen es que las cosmogonías, como acabamos de ver, sirven de modelo a toda clase de creaciones. Los ejemplos que vamos a analizar en el capítulo siguiente reforzarán, a nuestro entender, esta conclusión.